el tema de bacteriemia, sepsis y proceso. Bacteriemia, simplemente presencia de bacterias en la sangre, ingreso de organismos a partir de una infección local, cualquier lugar. Y cuando excede la capacidad de los mecanismos de planeamiento del sistema retículo endotelial y los derechos naturales. Tenemos diferentes vías por las cuales se ingresan gérmenes. Las vías orales, digestivas, respiratorias, urinarias, anorrectales, piel, cualquiera de ellos, ¿no? Y hay mecanismos muy específicos para neutralizar. Cuando esto excede, cuando ya lo supera, digamos, la bacteria, tenemos bacterias en la sangre y llamamos bajo intermedio grado, con escasas consecuencias, por lo tanto las manifestaciones son mínimas. Me saca una muela y de repente siento algo de malestar, algo de fiebre y no pasa nada. Pero la infección aumenta de intensidad, puede producir cuando aumenta, produce síntomas y signos. Por gram negativos, que es una de las más frecuentes, las enterobacterias, las pseudomonas, y tenemos toda la colección de bacterias gram negativas, E. coli domina, Klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, propius, bacteroides, Citrobacter, y toda la relación que ustedes ven. Los factores bacterianos se refieren a la distribución. Tengo una flora, bien, tengo una flora de acá para arriba, tengo una flora de acá para abajo, bacteriana, hay una flora ambiental, hay una flora orofaringea y respiratoria, tengo una flora en el meato urinario, alrededor del meato urinario, tengo una flora en el sistema digestivo bajo, rectal, colon, intestino delgado. ¿Sí? Esas floras, si exceden, pueden producir bacterias. Otro factor de la bacteria es la resistencia a la humedad o al secado. Unas resisten la humedad y ven la humedad, otras persisten a pesar de que está secado, otros persisten a los desinfectantes, otros prefieren el agua estancada. Y además hay un desarrollo de resistencia a antibióticos, ¿sí?, que va desarrollándose en clonas de bacterias, ¿sí?, y se transmite por algunos mecanismos, entre otros plasmas. Pero hay otros mecanismos. Y los factores del hospedero de nosotros tienen que ver con la edad. Más riesgo neonato, más riesgo lactante menor de 2 años, ¿sí?, más riesgo niño menor de 5 años, ¿sí?, más riesgo adulto mayor, 65 para adelante, más riesgo de otras enfermedades, jóvenes en edad sexual. Entonces hay riesgos diferentes de acuerdo a la edad y al tipo de germen que veamos. También los procedimientos hospitalarios, si yo tengo que tener catéter intravenoso, intraarterial, catéteres vesicales, equipos ventilatorios, intervenciones quirúrgicas más o menos programadas. Y otros, si tengo que usar corticoides e inmunosupresores, agentes citotóxicos, en caso de quimioterapias, las radioterapias y otros. Hay otras bacteriemias producidas por otros gram negativos, como meningococos, gonococos, brucelas, salmonelas, hemófilos influenza, que le dan enfermedades específicas. Bacteriemias de tipo específico. El SIRS, siglas en inglés, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, castellano. Entonces, una reacción inflamatoria anormal y generalizada en órganos remotos a la injuria inicial. Me hice una herida en el brazo, me hice una herida
en el pie, mucho medida en la boca, en cualquier sitio hay una reacción inflamatoria, y cuando esta se generaliza, hablamos de estrés. Signos importantes, síntomas importantes: taquicardia, leucocitosis, fiebre. Y casos donde se producen quemaduras más o menos extensas, traumatismos extensos, sobre todo con afección, pancreatitis aguda e infecciones más o menos severas. Y ya más detalle: la temperatura mayor a 38 grados, fiebre; la temperatura menor a 36 grados, hipotermia; frecuencias cardíacas mayores de 90 por minuto; frecuencias respiratorias más de 20 por minuto; leucocitosis más de 12.000, o leucopenias menores de 4.000, y bastones, desviación a la izquierda. Hasta 5% aceptamos los bastones, y 10 para arriba, desviación a la izquierda. Y ahora, 3 conceptos adicionales importantes: sepsis, que es sepsis; SIRS, la respuesta inflamatoria sistémica asociada a infección sospechada o comprobada. Sepsis. Sepsis severa es una sepsis asociada a hipotensión o falla orgánica lejana al sitio de infección. ¿Sí? Hipotensión, un concepto más. Shock séptico, cuando la sepsis con hipotensión no puede ser revertida. La hipotensión con la administración de fluidos endovenosos, y está asociada a cirrosis láctica, oliguria pulmonar, compromiso de sensores, varios órganos más continuos. Acá la hipotensión, en una sepsis severa, responde a fluidos. ¿Sí? Responde esa hipotensión. Aquí ya no. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sepsis, tenemos que tenerlo claro: sepsis severa, shock séptico. Y en estos casos de sepsis, cuidado, puede no haber bacteriemia demostrada, ya sea porque la infección es una infección local grave, infección local, piel por ejemplo, que me emite toxinas, ¿sí? Y no necesariamente tengo bacteriemia. Y esas toxinas son las que desarrollan el SIRS, o por la presencia de antibióticos. Tengo bacteriemia, pero antes de que me hicieran el cultivo ya me pusieron el antibiótico, y no tengo una bacteriemia demostrable. La epidemiología: más riesgo en varones que en mujeres. Eso se ha reconocido, que nosotros tenemos más riesgo que las mujeres. En Europa, por ejemplo, el 25% de ingreso a UCI por sepsis, 13% luego de ingresar a sepsis, o sea, el riesgo también de sepsis dentro de las UCIs. Edad media 60 años, adultos mayores, pero también hay una tasa alta en infantes, sobre todo en prematuros o recién nacidos con bajo peso al nacer. Ya hablamos de los grupos de riesgo en los niños. 70-80% de pacientes hospitalizados por otras razones pueden hacer sepsis dentro del hospital. 30-50% no se define el germen microbiano. Y puede haber sepsis severa por patógenos clásicos como meningococo, estreptococo, biógenes, que son menos frecuentes por gérmenes que no son patógenos en las personas sanas, dan negativos resistentes. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de las infecciones puede ser. Pero meningococo, estreptococo son menos a pesar de su severidad. Entre los gran positivos, el estafilococo aureus, otros estafilococos y enterococos son muy importantes. Y no desechemos las cándidas. Cándidas, un tipo de 5 a 10. Polimicrobianas también, o sea, muchas bacterias, no solo un grupo de bacterias o una bacteria. Bacteroides y anaeroides más negativos en cirugía abdominal y ginecológica. Cuando algo sea complicado, un útero infectado, una perforación intestinal, una víscera
como la vesícula perforada, y la pseudomonas aeruginosa en quemados o pacientes hematológicos. ¿Qué hay en el ambiente? Estafilococos, pseudomonas. ¿Sí? Entonces, la pseudomonas es un factor en quemaduras y en pacientes hematológicos. Y otros factores, sitio de infección local, vías urinarias, un grupo de gérmenes gram negativos, predominan, vías biliares y vesículas, vías gram positivos, aerobios gram negativos, nivel del tracto digestivo, más bajo, más gérmenes Apodominio coli, genitales femeninos o otra flora, feuroclisis, estafilococos, estreptococos, cateterismos, estafilococos, estreptococos, piel, igual, vías respiratorias, la flora oropática. Y hay que tener en consideración los tratamientos antibióticos previos. Todavía recién se está tratando de que se prohíba la venta libre de antibióticos en el país. Eso hace años en países desarrollados se produce. Puede tomar antibióticos cualquier persona. Y hay una diferencia entre infecciones nosocomiales y comunitarias. Nosotros tenemos una flora de la calle y nosotros tenemos otra flora en los hospitales. La flora de la calle es diversa, pero es más o menos resistente. En el hospital vamos seleccionando la flora a gérmenes generalmente resistentes a y resaltando otra vez la septicemia por gram negativos, la selección de gérmenes por los antibióticos, por su uso no adecuado, otros son los métodos invasivos de diagnóstico y tratamiento, ya dijimos, y también las diferentes fuentes, ¿no? Las originarias y la vía endovenosa por la vez. Vamos a reiterar. Como es esto la patogenia, la invasión microbiana local, se reconocen los antígenos bacterianos, se activan liposacáridos en negativos, peptidoglicánicos, DNA, licopéptidos, flagelos, o sea, hay antígenos de las bacterias en los virus que reconocemos y que liberan mediadores de la inflamación, interleuquinas, factores de defensa tumoral, interleuquinas 5B, interleuquinas 12, quimoquinas y otros, prostaglandinas, leucotrienos y otros. Una flora de mediadores inflamatorios que, y ahí hay que fijarse bien, incrementan la permeabilidad capilar, vasodilatación periférica y aumento de la permeabilidad capilar. Infiltración de neutrófilos, que sale, líquido sale y duele por la hinchazón. Hay un depósito local de fibrina que activa el factor tisular para la migración de macrófagos y células centrales que bloquean la invasión sanguínea de los gérmenes. Entonces hay formación de fibrina. ¿Sí? O sea, hay una especie de coagulación sin trompa. ¿Sí? Hay un consumo de fibrina. Esos son dos factores claves que vamos a ver. Y aquí están un cuadro de más o menos las estructuras bacterianas y sensores y los mecanismos proinflamatorios, todo un detalle que lo den con más tranquilidad. Y aquí conceptos de inmunidad. Inmunidad innata y adquirida. Nosotros tenemos una inmunidad innata, propia de nosotros, inespecífica. A cualquier germen bacteriano, protozoario, viral. Y ahí hay sensores, ¿no? Proteínas, respuesta rápida a la infectación microbiana, hay elementos químicos, anticuerpos naturales,
sensores celulares, o sea, células que inespecíficamente marcan y recogen información, y ya fagocitos, y natural killer, células natural killer, o sea, que matan normalmente a lo que no reconocen. Es la inmunidad innata, que tenemos todos en general, más o menos la inmunidad adquirida ya es activación de células T, células B, receptores, y reconozco antígenos, genero memoria, y, pongo marcadores, y puedo activar células de toxinas específicas, anticuerpos específicos, activen macrófagos, una serie de mecanismos. Un arranque genético, el desarrollo se produce lentamente después de una invasión bacteriana, protege la exposición posterior, y es la base para la inmunidad por vacunas, y anticuerpos, citotóxicos, toxinas, y activación de células T. También para que lo veamos con detalle. Más detalles sobre las respuestas sistémicas, la leucocitosis, ya hablamos, movilización de neutrófilos, taquicardia para aumentar la circulación, fiebre, el centro de la temperatura se sube, ¿sí? ¿Y para qué? Para provocar aumento de la temperatura. O sea, la fiebre es un mecanismo nuestro de defensa. Se eleva la temperatura para hacerle un medio hostil a las bacterias, a los virus. Y otras respuestas de fase aguda, antiinfecciosas, síntesis de complemento, o patrones moléculas de patrón de reconocimiento, y otros marcadores. Y al mismo tiempo que se activa la inflamación como respuesta a un antígeno, hay mecanismos antiinflamatorios. ¿Para qué? Para regular. No se me escape, ¿no? Sí, regular los procesos inflamatorios. Y hay una serie de antagonistas de citoquinas, se sintetizan proteínas, hormonas antiinflamatorias se liberan, cortisol, ACTH, epinefrinas, otros mediadores, inhibidores de la proteasa, antioxidantes. ¿Sí? Entonces, el mecanismo inicial es inflamatorio, y hay un mecanismo también antiinflamatorio. Y hay sustancias coagulantes que dijimos ya, barreras de la infección. Entonces ahí es donde el fibrinógeno se consume para que la fibrina tape, por decir un huequito, una herida, de la tape por fuera o por dentro. ¿Sí? Metabólica, ¿sí? O sea, hay un gran consumo. Un síndrome hipercatabólico, si tengo que tomar celulitis, entonces tengo que producir más glucosa para compensar eso. Se movilizan ácidos grasos, aminoácidos, y ahí tenemos la epinefrina, el cortisol, el glucagón, la cetonas. Y la termorregulación, que ya dijimos que inhibe el crecimiento microbiano a través de la fiebre. Sí. ¿En qué caso entonces tratar la fiebre o no se debería la fiebre la tratas como un elemento complementario a tu tratamiento. Y ya depende de virus, bacterias, bla. Entonces ahí a eso es específico. El manejo de la fiebre es parte del tratamiento. Manejo de la fiebre. ¿Sí? El manejo de la fiebre es parte del tratamiento. Pero no vas a tratar otras cosas. Porque si yo manejo la fiebre y no manejo la infección, triple. ¿Cómo manejar la infección, no la fiebre? Sí, pero no es que el paciente no va a estar incómodo.
la remoción de fibrina, un fenómeno de trombosis y trombolisis, todos mecanismos. Más detalles. Y donde provienen las infecciones más frecuentes del pulmón, de la vía respiratoria alta. ¿Sí? La vía respiratoria alta, ¿por qué es importante? Infección respiratoria alta, ¿por qué es importante? Porque me complica la vía respiratoria baja, pulmones, bronquios, neumonitis, todo eso, ¿no? Entonces, los pulmones es una de las fuentes de sepsis. Sigue infecciones de abdomen, infecciones del tracto urinario, de tejidos blancos, de celulitis, decíamos, los catéteres endovenosos y otros, una variedad. Manifestaciones clínicas ya es más amplio, ya no es solamente nuestros marcadores, ¿cómo se llama? Elementales, ¿no? Taquicardia, leucocitos, fiebre. Función respiratoria. Puede haber confusión, compromiso sensorial, puede haber insuficiencia renal, disfunción autonómica, afectando el ritmo cardíaco y respiratorio, leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia, lactatemia y acidosis láctica, y ya fenómenos más fuertes, la coagulación intravascular diseminada. Dijimos que hay un hiperconsumo de fibrinógeno parafibrina. Entonces ahí vemos el número de plaquetas, vemos el número de tiempo de proteína prolongada. ¿Sí? Entonces esos pacientes tienden más a las hemorragias por la coagulación intravascular diseminada. Consumo la fibrina y tengo más propensión a la hemorragia. Estas hemorragias por sí, gastrointestinales, renales y el shock séptico. El shock es una de las complicaciones que puede estar por la disfunción miocárdica, el corazón funciona mal, y la hipovolemia por vasodilatación. Captura líquido mi periferia y mi corazón comienza a fallar. Las hemorragias gastrointestinales ya hablamos, y también la disfunción inmune. También se está afectando mi inmunidad. Ya, ¿cuáles son los órganos que fallan? ¿No? ¿Cierto? Hay menos los pulmones, puede haber una falla pulmonar, en un nombre que manejan mejor los de la UCI, ¿cierto? Una enfermedad intersticial pulmonar, ¿sí? Falla, puede haber falla renal, insuficiencia renal, falla hepática, compromiso del sistema nervioso central, la coagulación intravascular diseminada con hemorragia que ya referimos, y la principal complicación. En el diagnóstico, todos los síntomas que hemos hablado, más hiperbilirubinemia, acidosis metabólica, calor respiratoria, trombocitopenia, lesiones térmicas, la leucopenia es más común en niños que en adultos. El diagnóstico diferencial es con condiciones no infecciosas. Todo lo que produzca CIS, que no sea infección, quemaduras, trauma, insuficiencia suprarrenal, pancreatitis, embolismo pulmonar, disección o ruptura del aneurisma aórtico, infarto del miocardio, hemorragia oculta, taponamiento cardíaco, sobredosis de dolor. Acá nos aumentaron más causas de CIS. Fiebre e hipotensión. Hay que tener en cuenta que hay otras condiciones que lo producen, por ejemplo, una tormenta tiroidea o una crisis tiroidea, la hipertermia maligna y la anafilaxia, el shock anafiláctico. ¿Qué vamos a hacer? Cultivos. ¿Qué vamos a hacer? Imágenes, ecografías abdominales para ver partes blandas, radiografía de tórax, contrastar huesos y otros, tomografías, resonancias. Quedémonos primero en orden. Ecografías, radiografías, tomografías
y las resonancias, dejémoslos para especialidades clínicas, no para emergencias. Y el tratamiento antibiótico, el manejo, ¿no? Así como tengo que manejar la fiebre, tengo que manejar otras condiciones. El tratamiento antibiótico. ¿Y depende de qué? De dónde es la fuente. Pulmones. En los gérmenes de la comunidad tenemos el Streptococcus pneumoniae o neumococo, Haemophilus influenza más en adultos mayores y en niños, Legionella, algunas condiciones, clamidia. ¿Sí? Y el tratamiento empírico, moxifloxacina, ciprofloxacina, ceftriaxonas. Acá puede ser ciprofloxacina en lugar de moxi. Esta es una cuestión gringa, pero más o menos. Y cuando microorganismos nosocomiales. Una es comunitaria y otra es hospitalaria. Y ahí tenemos los bacilos aeróbicos gram negativos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué usamos? Combinaciones de carbapenémicos o cefepime, cefalosporinas de cuerpo. Poco a poco lo van a ir viendo en la práctica clínica. Eso tiene que fijar. ¿Por qué? ¿Por qué ese antibiótico? ¿Por qué no ese antibiótico? En el abdomen, en la comunidad, el E. coli y el Bacteroides fragilis, un anaerobio, y vamos ahí entrada con carbapenémicos, ¿no? Y otros antibióticos, incluidos los aminoglucósidos, y cuando es hospitalarios, otros tipos de cocos, otro tipo de bacilos, anaerobios, cambios de ya hacemos complejos. Y ahí tenemos que combinar. Casi nos mantenemos alto, pero hay que considerar también para cándida, medicina B y otros. Piel, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus o polimicrobiana, la vancomicina más meropenem, piperacillina, sumatrans, está yendo muy alto, ceftriaxona puede ser. Y aquí ya con hospitalarias, el Staphylococcus aureus resistente a la medicina. ¿Sí? O sea, ahí y otros gram negativos, y ahí usamos ya mayores. Carbapenémicos más vancomicina. Vancomicina para esta. Y acá están las dosis, y seguimos con tracto urinario. De la calle, E. colis, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Enterococos. Nos vamos bajito con cipro, levofloxacina o ampicilinas, centamicinas, bajito, ¿ya? Y cuando ya es hospitalaria, ya son otros cocos, otros gram negativos, incluidos enterococos. Ahí tenemos que escalar y poner carbapenémicos, meropenem, cefepime, cuarta generación, o más vancomicina, con mucho cuidado. En meninges, este es el que estoy más de acuerdo, el Streptococcus pneumoniae, en la calle, meningococo, meningococo. El meningococo es bravo, es una infección muy severa. Las listerias por el agua estancada, el Haemophilus influenza ya conocía adultos muy mayores o jóvenes. Y ahí usamos vancomicina más ampicilina, en el caso que estemos pensando en este Haemophilus, o ceftriaxona o cefepime. La mejor combinación es banco, ceftriaxona, banco, cefepime. ¿Sí? Esa sí es. Ya puede ir la respuesta. Y ya en el hospital se puede agarrar cualquier cosa, gram negativos o estafilococos, pero igual. ¿Sí? Solo que ya no es las personas, sino las cefepime,
¿Qué más? Drenaje quirúrgico, si no hace eso. Líquidos endovenosos, transfusión sanguínea. Si estoy en shock, si he tenido diarrea, si he tenido vómitos, tengo que reponer líquidos y depende, pues, cristaloides, ¿no? Sueros, con sodio, cloro, potasio, ¿no? Para reponer volumen. Coloides, siempre de plasma. En las quemaduras pierdo plasma, ¿sí? Tengo que dar coloides. Y tengo que mantener una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio. ¿Qué tengo que hacer? Controlar la presión venosa central. ¿Por qué? Porque me puedo ir al otro lado. Vasopresores. ¿Qué hablábamos del CIRS? Vasodilatación sistémica. ¿Sí? Entonces tengo que usar vasopresores como la vasopresina, norepinefrina, dopamina o derivados dopaminérgicos, que es lo que más usamos. Antiinflamatorios en caso necesario. Cuidado, no en todos los casos. Estoy con una infección bacteriana y a veces es contraproducente que tome un antiinflamatorio. Tengo que evaluar en qué casos debo usar. ¿Hay casos en que debo usar? Sí, cuando el proceso inflamatorio se fue, se desbocó. ¿Sí? Y eso ya lo tenemos que aprender en la experiencia. Ahí tenemos hidrocortisona, metilprednisona y la anticoagulación. Hablábamos de mecanismos procoagulantes, de coagulación intravascular diseminada. Perdón, Omar, ¿a qué hora? A partir de las 5 de hoy. Ya, en casa de las. Ya, ya. Ahora sí. Y ese mecanismo procoagulante de coagulación intravascular, de consumo de fibrina, tenemos que revertirlo con anticoagulación. Heparina. Estos no están bien manejados por nosotros, que yo sepa, nuestros UCI se manejan más con la heparina. Nutrición y otras medidas de soporte. Estados hipercatabólicos. Mi metabolismo está consumiendo mucho y tengo que considerar la nutrición integral o intravenosa elegida. Cuando estoy muy postrado, la endovenosa. Cuando ya puedo sentarlo al paciente, la integral. Tengo que hacer profilaxis del sangrado gastrointestinal. El estrés produce mayor secreción de ácido y puede producir una hemorragia digestiva alta. Omeprazol, bloqueos de la bomba de protones o H2, cualquiera de los que tengo que prevenir la trombosis venosa profunda, vendaje de los miembros inferiores y ver si anticoagulo algo. De las úlceras de decúbito, exposición prolongada a heces y orinas, tengo que limpiar, lavar, el personal técnico y cambio de posición frecuente. O sea, es un cuidado muy intenso. Tengo que prevenir infecciones secundarias. Las guías S para prevenir infecciones por catéteres y las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Lavado de manos, guantes, máscaras, todo adecuado. Cambio de paciente, cambio de todo. ¿Sí? No hay de que yo me protejo y el paciente use los guantes. Usar guantes permanentes no es bueno. Además, ventilación mecánica, riesgo de neumonía hospitalaria si es más de 7 días y neumonía complicada. La porción semisentada previene complicaciones respiratorias y nutrición enteral. Les decía, cuando se siente, les doy enteral. Si no se puede sentar, no puedo darle nutrición enteral. Tengo que hacer aspiración de secreciones frecuentes para que no baje más los gérmenes. Los tubos nasales o gastrointestinales aumentan el riesgo de sinusitis.
tengo que hacer drenajes urinarios cerrados. Eso es en los pacientes. Y el pronóstico, a pesar de eso, 30-50% de sepsis severa y shock. Hay que tener en cuenta las enfermedades de fondo. Si hay una enfermedad de fondo muy severa, lo más probable es que lo salga. Gérmenes como estafilococos son factores independientes, son muy pocos. Y hay una serie de predictores que ustedes los van a manejar. Yo me remito a esta fila, los apaches, los SAPS-2, el SOFA, que es lo que manejamos en nuestra UCI. Ya en nuestra UCI ustedes van a aprender cuáles son estos predictores, estos sistemas. Va diversos factores, al tal día de hospitalización me predicen si a los 30 días ese paciente cuánto de posibilidades de morirse tiene. El riesgo. Tormenta de citoquinas, una diferencia. La tormenta de citoquinas tiene que ver con el COVID. ¿Ya? Y es un CIRS, pero es un CIRS interior. No es el mismo CIRS. ¿Ya? ¿Qué significa? Es la liberación de más de 150 mediadores inflamatorios, citoquinas, radicales, factores coagulantes, y está asociada a infecciones severas, a enfermedad autoinmune, ¿ya? E inmunoterapia para esa enfermedad autoinmune. Entonces, ¿dónde la conocíamos? A la tormenta de citoquinas en pacientes con enfermedades autoinmunes, que estaban con tratamientos autoinmunes, inhibidores anticuerpos monoclonales. Y ahí encontrábamos esta tormenta de citoquinas. ¿Sí? Muy brutal. Hay activación de neutrófilos, macrófagos, mastocitos, liberación de citoquinas, un bucle fatal, recurrente, ferritina elevada, linfopenia, y hay que usar antiinflamatorios potentes, cloroquina, hidroxicloroquina. En el COVID fracasamos en eso porque eso era para personas mayores. Y a ustedes por usar cloroquina, algo de riesgo. En mí no. ¿Por qué? Porque el riesgo de la cloroquina y hidroxicloroquina que me produzca una alteración del ritmo cardíaco es entonces no puedo correr riesgo, los dejamos de lado y nos quedamos con el tocilizumab, ¿ya? Y o corticoides altas dosis, enoxaparina, anticoagulantes a altas dosis también. Eso es lo primero. Vamos a ver infecciones en situaciones especiales. Trasplantes, cirrosis, diabetes mellitus, insuficiencia renal y hematuras. Ahí trasplantes. Los trasplantes tienen mucha data. Del anterior siglo a mediados. Trasplantes de hígado, corazón, riñón. Nosotros también lo hacemos eso. ¿Sí? Y se desarrolla una serie de sustancias para evitar el rechazo. Bajo la inmunidad para no rechazar el órgano trasplantado. Azathioprina, corticoides, ciclosporina. Y si eso ven los especialistas que hacen los trasplantes. Los problemas de función y el rechazo es lo más importante. Que funcione el corazón, que funcione el riñón, que funcione la médula, que funcione el hígado, que funcione lo que estoy trasplantando. Es lo primero. Y el rechazo es lo más importante. Por eso tengo que dar inhibidores de la inmunidad. Además de evitar las infecciones. Entonces, como bajo la inmunidad, mi riesgo de infecciones es alto. Y
Las manifestaciones de infección dependen del patógeno microbiano, del estado inmune, que ya sabemos que lo hemos bajado, y el tipo de trasplante. Los 6 meses posteriores al trasplante, más riesgo de infección. ¿Qué quiere decir? Que hago el trasplante y tengo 6 meses que están bien. ¿Sí? Así tanto tiempo. Y ahí tenemos factores que contribuyen a la infección luego del trasplante, antes del trasplante, enfermedades de base, o sea, las crónicas, basales, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, diabetes, bronquitis crónica, enfermedades de la vejiga, pérdida de la inmunidad específica, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela, toxoplasmas, son gérmenes que conviven con nosotros permanentemente. Bajo la inmunidad, previa colonización, también soy colonizado de gérmenes vía respiratoria alta, vía urinaria, vía genital, vía rectal. Estafilococos, enterococos resistentes, cándidas, ¿no? Infecciones crípticas, o sea, infecciones que se encriptan, ¿sí? Por ejemplo, tuberculosis, citomegalovirus, herpes simple, herpes zóster, Trypanosoma cruzi, nuestra enfermedad de Chagas, y los neumocistos. Y medicaciones previas. He estado dando inmunosupresión previa, he estado poniendo antibióticos y estoy seleccionando factores de trasplante. El sitio de trasplante y el órgano trasplantado es el lugar más común de la infección. ¿Sí? Me trasplantan el hígado, la zona es donde puede haber infección. El hígado es la zona donde va a infectarse. Me trasplantan el riñón, el lecho, ahí puede haber infección. El riñón puede ser la infección. ¿Sí? Y también el órgano trasplantado puede ser transmitir una infección por una reinfección, que está resultante de la isquemia. Entonces yo cuando saco un órgano, tengo que mantenerlo con nutrición para el transporte. Por eso a veces hacemos una sala, otra sala, saque el órgano, tomo el órgano, ¿no es cierto? Para evitar esos problemas de transporte. El trauma de la cirugía es severo, los tiempos son prolongados, ¿cierto? Inmunosupresión, y acá tenemos corticoides, azathioprinas, agentes citotóxicos, ciclosporina, trepolinos, rifampicin, sueros antilinfocíticos, policlonales y monoclonales. Una serie de sustancias que usan los que hacen los trasplantes. Inmunosupresión. Algunas gérmenes se asocian a algunas infecciones. Por estos gérmenes se asocian con más infecciones bacterianas o virales. Y las reacciones a corta escala, ¿no es cierto? También es un factor para la infección. Y tenemos aquí citomegalovirus, cuando es riñón, corazón, hígado, pulmones, médula ósea, toxoplasmas, es corazón y riñón, Trypanosoma cruzi, corazón, herpes simple, riñones y hígado, riñones, herpes 8, riñones, corazón, hígado, VIH, hepatitis B, hepatitis C, el virus del oeste del Nilo, y así. Sangre. ¿Hay transfusión de sangre? Muy frecuente. Y ahí
citomegalovirus, epstein-barr, hepatitis B, A, delta, virus, C, HTLV1, ¿sí? Y otros. Leucocitos, citomegalovirus y VIH. Entonces, todo eso tenemos que estar alertas en cuanto nos corresponde. Exámenes de rutina, antes y después del trasplante. Inmunoglobulinas, anticuerpos contra citomegalovirus, IgG, y después del trasplante, carga viral. Ya no me sirven los anticuerpos después. Ahí se van anticuerpos, después anticuerpos, el PCI, unidor, varicela zoster, toxoplasma, hepatitis B, hepatitis C, VIH, tuberculina, exámenes de huevos de parásitos y mieses. Las infecciones severas de acuerdo al tiempo de la cirugía. El tiempo es muy importante. Y hay una serie de preparaciones para prevenir el rechazo: anticuerpos monoclonales, anticuerpos anti-CD, eso lo ven nuestros amigos que tienen que ver con los trasplantes, y vemos los efectos. Agentes bacterianos, los BAGs, los gram negativos, E. coli, Domina y otros, las pseudomonas, el acinetobacter, las erratias, los bacteroides anaeróbicos, la legionela, y acá los riesgos, ¿no? Heridas, infecciones de tracto urinario, de pulmón, de tórax, de abdomen, y ver la situación de los antibióticos antecedentes, el suplemento de agua en el caso de legionela. Entonces, cada cierto tiempo en el hospital tenemos que cultivar el agua. ¿El agua qué hacemos? Llega a un depósito en el sótano y esa agua va arriba y va a cada piso. Entonces, se cultiva acá, cultiva allá, cultiva acá, y ver. Está contaminado, tenemos que hacer la esterilización correspondiente. Servicios generales se llama eso. Estafilococo aureus, estafilococo epididemides, algunos resistentes, estreptococos, enterococos resistentes, neumococos, listerias, y hablamos. La listeria puede ocasionar severa meningitis, nocardias, cocobacilos, como influenza, varicela, hongos, la cándida, el tejido, el estreptococo, la muco en mi nariz. Se puede alojar los mucos. ¿Qué son los mucos? Los hongos marinos. Hongos come carne, come hueso, come cartílago. Eso, si se produce la infección, debe posible una infección que va a traspasar y puede llegar por la zona al cerebro. De ahí su mano. Entonces, histoplasmas, coccidioides, pneumocystis jirovecii, que es latente en nosotros, virus, todos los herpes, el VIH, adenovirus, rotavirus, IPC, virus influenza, hepatoinfluenza, papillomavirus, parvovirus, Mycoplasma hominis, herida después del trasplante, glitchas, y toxoplasma, pipanosomas, tuberculosis temporales. Y vemos la profilaxis, ¿no? Esto ya lo ven con tranquilidad, ¿no? Para toxoplasma, con glifosación y vitamina.
Cotrimoxazol es uno, pirimetamina es otro, el Mesible, los aciclovir, citomegalovirus, es el aciclovir, el influenza es el oseltamivir, la cándida es el fluconazol, el aspergillus, el itraconazol, solo vean los primeros, neumocistis, cotrimoxazol y dapsol. ¿Cuál es el problema con la dapsol? Humana. Entonces no nos conviene producir y no tenemos dapsol. Y para bacterias, infecciones de herida, infecciones de tracto urinario, y ahí usamos cotrimoxazol, quinolonas, en el caso del glucoso de ácida, neumococo penicilina. Prevención de exposiciones a los patógenos, bacterias nosocomiales, las precauciones estándar, virus respiratorios, hay que tener cuidado, moldes ¿cómo se llama? Aéreos, si estoy haciendo construcciones, el agua tengo que vigilar, tengo que vigilar la comida, tengo que vigilar los virus respiratorios, evitar aislar a los pacientes con varicela, muchas otras factores. Entonces, el trasplante es un oficio complicadito. Cirrosis. Esto es más fácil. La cirrosis, ya conocemos que está ya hepática, o sea, cirrosis hepática, renal hepática, pero siempre la masa de hepatocitos es menor. Hay fibrosis y es muy frecuente por inmunodeficiencia secundaria. El hígado tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, pero también tiene que ver con la eliminación de sustancias tóxicas y también tiene que ver con la inmunidad. Fabricación de proteínas de la inmunidad, fabricación de células para la inmunidad. Entonces, si falla mi hígado, tengo una inmunodeficiencia secundaria. El riesgo aumenta con la hemorragia digestiva alta. Si tengo una hemorragia digestiva alta, mis hematíes son consumidos y aumenta ¿qué? En sangre, el nitrógeno. Y el nitrógeno no puede ser toxificado adecuadamente por el hígado y tengo una toxicosis cerebral. Y hay varios signos clínicos, deterioro de la función renal, el cirrótico comienza a orinar menos, encefalopatía hepática, y dijimos el daño de las sustancias nitrogenadas en el cerebro, se descompensa la citis, aumenta la citis, hay leucocitosis, más o menos, no es muy aparente. ¿Sí? Y las complicaciones son de este tipo. La peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Yo tengo cirrosis y uno de mis problemas es la hipertensión portal. Y por la hipertensión portal yo voy a tener ascitis, ¿sí? Acumulación de líquido entre el peritoneo. Y eso significa que mis sustancias superficiales para controlar las infecciones, antígenos C y macrófagos, ya no va a haber, porque va a haber harto líquido en medio. Entonces el líquido en medio que no tiene los antígenos ni las células que controlan la infección van a estar libres y tienen alimento. Y ahí se generan las bacterias. Pero ¿cómo llegan las bacterias ahí? Translocación bacteriana. ¿Qué es la translocación bacteriana? ¿Tengo bacterias dentro del intestino? Sí. Sobre todo en el intestino bajo, todo el colon aperominio del sigmoides. ¿Sí? Entonces, si yo estoy estreñido, aumenta esa carga bacteriana.
Y esa carga bacteriana pasa la barrera y puede llegar a la sangre. ¿Sí? O puede llegar más, puede llegar al peritoneo. Así es como llegan los gérmenes y puede producir una peritonitis bacteriana espontánea. Y la sospecho que aumenta la citis, pulso, y hay más de 250 neutrófilos, qué sé yo, en el líquido acítico. ¿Sí? Y el laboratorista me dice, por riesgo de infección. Bacteriemia espontánea, así como llegan al peritoneo, puede llegar a la sangre, ya dijimos, y puede haber hemocultivos positivos si una fuente aparente. ¿De dónde? Es la translocación bacteriana. Derrame pleural, igual. Aumenta la citis y uno de los fenómenos de la cirrosis es la hipoalbuminemia, ahí produce derrame pleural y por translocación bacteriana puede llegar bacterias a ese derrame y yo tengo un edema bacteriano. Esas son las infecciones pasivas. Peritonitis bacteriana espontánea, 25%, itus, infecciones del tracto urinario, neumonías, bacteriemia espontánea, entonces. ¿Sí? Entonces sospecho de todo esto en ya hablamos de la translocación bacteriana. Hay una disfunción inmune por disminución del aclaramiento bacteriano en el hígado. Ya dijimos también, el hígado sirve para que todo lo que se absorbe del intestino, que son nutrientes, se metaboliza. Pero también ve a los bichos, ve a las bacterias que pasaron, las trata de neutralizar. Eso hace nuestro hígado. ¿Sí? Y en el caso del cirrótico, eso disminuye y por lo tanto las bacterias pasan. ¿Sí? Ahí ya hablamos de la disminución de la capacidad bactericida del líquido peritoneal y los gérmenes asociados, bacilos aerobios gram negativos del tracto digestivo bajo, estreptococos no enterococos, estafilococos también, listerias, monocetógenes y enterococos. Todo una amplitud. ¿Qué antibióticos usamos? Cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, carbapenémicos, imipenem, carbapenémicos. Combinados con vancomicina o linezolid, ¿por qué? Por el estafilococo. Y en algunos casos ampicilina subbacteriana. Me amplía el espectro. Profilaxis. La profilaxis es clave, es el manejo diario de un cirrótico. Descontaminación intestinal selectiva con norfloxacino 400 miligramos. ¿Qué es el norfloxacino? Una quinolona de segunda generación, debilita, que no me genera mucha resistencia. Yo le doy una tableta al día de 400 miligramos y voy limpiando el intestino. Ese es uno. Propranolol, que es un bloqueador de agua. Beta. El bloqueador beta, no sé cómo lo uso, ¿ya? Pero ahí viene nuestra estrella, que es la lactulosa. ¿Qué es lactulosa? Es un carbohidrato. Ese carbohidrato no se absorbe, primero, y irrita nuestra mucosa. Entonces, me tomo la lactulosa jala agua, hidrata mis heces, ya no las pone duras, me irrita un poquito abajo y blandito. Y se me acaba el estreñimiento. La lactulosa es una buena profilaxis para la cirrosis, tan extremo que algunos quieren restringir la lactulosa a todos los pacientes cirróticos. Hay otras indicaciones. Y vamos a diabetes. Diabetes complicadísimo.
respuesta quimiotáctica de los neutrófilos, independiente de la osmolaridad sérica, mecanismo de baja inmunidad, deficiencia de fibroprevisión en los neutrófilos, deficiencia en el control de cambio de las bacterias, estafilococcus y dos de los mecanismos. Pero la diabetes es un descontrol metabólico. ¿Sí? Y ese descontrol metabólico me facilita las infecciones. Y vienen las infecciones, celulitis, piodermitis, usamos quinolonas para eso, sinusitis fúngica invasiva, y acá decimos está la diabetes, también está el cáncer, también está el uso de altas dosis de antibióticos, y ahí mucorrinocus usuario, ahí los malos, el tratamiento, drenaje quirúrgico radical, me pueden echar media cara, ¿sí? Y antifúngicos en los virus. Enfermedades periodontales, que a nosotros pasa una gingivitis no hay problema, el virus es terrible y puede destruir la gingiva e incluso el hueso, el periodonto y el hueso. También esto se da en los bebés, en los malnutridos y otros factores genéticos. Puede producirse una osteomelitis de mandíbula, hay menor irrigación ya por la diabetes, por el efecto propio vascular de la diabetes, infecciones periodontales. Y siguen las infecciones, neumonías crónicas, ¿verdad? O aumentan en el caso de neumonías crónicas. Los que causan más aguda, coco, micoplasma, legionela, porcela, clamidias, y otros pueden producir infecciones crónicas, neumonías crónicas. Pielonefritis complicadas, infecciones del tracto urinario bajo también, aumenta el riesgo, la diabética tiene mayor riesgo de ictus, y pielonefritis complicadas, enfisematosis, sepsis, mayor riesgo de colicistitis, absceso esplénico, sepsis por estreptococo, infecciones polimicrobianas, infecciones de catéteres, mediastinitis, meningitis, abscesos cerebrales, tuberculosis, infección crónica del pie diabético, fascitis necrotizantes, piomiyositis, candidiasis esofágica, colitis mediana fulminante, artritis séptica, osteomielitis, infecciones de prótesis articulares, paralitis por cándida, candidiasis vaginal, abscesos prostáticos, queratitis microbiana, hepatitis crónicas, virus incisional respiratorio, síndrome de shock tóxico por estreptococo, tuberculosis pulmonar y sistémica, criptococos y clostridias. O sea, es decir, mucho. Vamos con la insuficiencia renal, fácil. Entonces, insuficiencia renal es un momento en que ya la terapia conservadora, de la dieta, de los líquidos, manejo, bla, 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 no funciona. Y tengo que usar ya métodos invasivos. ¿Cuál es el método invasivo de preferencia? La hemodiálisis. Entonces, los grandes millonarios del mundo pueden tener una máquina de hemodiálisis para cada día de la semana. No es una sola para mí. ¿Sí? Y sus filtros. Y cada filtro dice para un uso. Para los peruanos, a las 10 veces está bien. ¿Ya? Entonces, ahí hay diferencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la hemodiálisis? Yo tengo que hacer un shunt. Quiere decir que una arteria, ¿sí?, de acá, tengo que juntarla con una vena grande y hacer un shunt. ¿Sí? Un cortocircuito, sería en castellano. ¡Pam! Directo. Y acá se me genera una tremenda arteria vena grande y con que es un acceso vascular importante. ¿Ya? Y ahí inyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese acceso puede infectarse.
¿Por qué germen? Estafilococo aureus. Ahora, el sistema hasta ahí es la primera complicación. La otra es que de ahí va un tubito, se mete a la máquina y dentro de la máquina va al filtro propiamente y la sangre va filtrando y regresa a otra vía, a mi mismo pero regresa ya sin tóxicos. ¿Sí? Ha hecho lo que hace bien. ¿Sí? Pero cuando yo uso máquinas de hemodiálisis, no es negocio una máquina para mí, nunca. Es una máquina para un grupo. ¿Ya? Entonces tenemos que el grupo usar la máquina. ¿Ya? Y hay puntos de acceso donde se comparte. Y este flujo compartido puede producirme infecciones. Si alguien tiene una infección, me la puede pasar. ¿Sí? A pesar de que cada filtro sea mío. Tengo mi filtro, el otro tiene su filtro, cada uno tiene su filtro, pero hay zonas comunes. Y ahí el sistema de diálisis puede infectarme de hepatitis B, hepatitis C, VIH, Chagas, HPLV 1 y 2 y otros. ¿Ya? Pero son los principales. Por lo cual tengo que hacer un tamizaje de todo esto. ¿Sí? Entonces, no tienes nada de esto. Corre con el pueblo. Entonces, el pueblo que no tiene esas infecciones, compartimos más. ¿Sí? Yo tengo hepatitis B. Con el grupo que tiene hepatitis B. Yo tengo hepatitis C, con el grupo de la hepatitis C. VIH, el grupo selecto de los VIH. El grupo de los Chagas, el grupo de los HPLVs. ¿Sí? Entonces tengo que hacer ese tipo de selección. ¿Para qué? Para que no se me cruce. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo VIH, soy favorito para tener B, para tener HPLV o para tener otro. ¿Sí? Entonces hago esa especie de, ¿cómo se llama? Las agrupaciones por caracteres comunes. Entonces eso tengo que hacer. ¿Ya? Eso es la hemodiálisis. El DIPAC es otra cosa, diálisis intraperitoneal continua. Diálisis intraperitoneal continua. Ahí, ya no es acá, si no me hacen una entrada al lado de mi ombligo, al peritoneo. Un acceso, un tubito, no sé cómo lo fija, ahí, y tiene una salida, ¿sí? Salida. No, pero una entrada. Yo acá tengo un frasco, entra el líquido, se llena y jala sustancias del peritoneo y jala las toxinas. ¿Sí? Y luego tiene una salida, otro frasco, donde ya se eliminan las toxinas. Harto líquido. Cuando van los pacientes, le dan cajas, su taxi o su carro, cajas. Y tienen que ser personas muy cultas, nivel alto, medio, bajo, pero disciplinados. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me infecto. ¿Sí? Entonces, ¿dónde puede haber los riesgos? En el punto de ingreso, siempre el Staphylococcus aureus. En el túnel de ingreso, también el Staphylococcus aureus. Y ya en el peritoneo ya cambia la situación. Otro estafilococo que es el epidermis. Pseudomonas humanas. ¿Sí? Entonces, esto tengo que tenerlo en cuenta para que no se me corte. Mi experiencia, yo que no soy nefrólogo, miro a un paciente con hemodiálisis, palidez sucia. Miro un paciente con DIPAC, blanquito.
conclusión, el DIPAC es mejor, por lo menos en nuestro medio, que los nucleares. ¿Por qué? Porque yo supongo que es la frecuencia con la que se hacen los procedimientos. Quemaduras. La quemadura, cuando tengo una quemadura, esterilizo la piel. La piel es aséptica 48 horas por lo menos. Luego se coloniza por gérmenes de las glándulas sudoríparas y folículos pilosos. Lo que queda, está dentro, sale. ¿Sí? Y a los 5 o 7 días se coloniza por hongos, bacilos anaerobios reactivos, granos constitutivos del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias altas. De cualquier germen, esté para acá, esté para acá. ¿Sí? Depende de la flora. Y la flora hospitalaria. ¿Sí? Es la que tiene que ver ahí. ¿Sí? Entonces, primero son mis gérmenes de piel, conocidos, a partir de las 48 horas hasta los 5 o 7 días, y a los 5 o 7 días ya es del hospital, lo que estoy hablando. Y el Streptococcus pyogenes, que era al inicio, se reemplaza por el Staphylococcus aureus, por los gram negativos como las neumonas, las klebsiella, las acinetobacter, ya cuidadosamente seleccionadas por nosotros los médicos en los hospitales. Hongos como Aspergillus, Candida, Monocuidado, virus, específico de Tesósteres y tuberculosis. Y aquí es importante diferenciar colonización de herida. Las bacterias en la piel están en baja concentración, 10, menos de 10 a la 5, menos de 10.000 colonias por milímetro, será por el tejido, y ahí no sospecho de infección invasiva. Colonización de herida. Colonización de herida es germen sobre la herida. Infección de herida. La bacteria ya se ha metido. Y encontramos más de 10 a la 5, más de 10.000 colonias por milímetro cúbico. 20.000, 30.000, 15.000, 40.000, ya es infección. Pero todavía no hay una infección invasiva, solamente es en el tejido adyacente. Infección invasiva ya son más de 10 a la 5, como ya dijimos en la anterior, es profunda y hay una área de supuración y los tejidos ya están diferentes, ¿no? Y puede haber ya la asociación de un síndrome séptico. ¿Ya? Celulitis, bacterias altas y signos clásicos de celulitis. Eritema, induración, endurecimiento y dolor. Y la fascitis necrotizante, que tenemos que también saber diferenciar en las heridas de la quemadura, muy agresiva, y necrosis del tejido, que la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Y las complicaciones, además de la piel, son neumonía y bacteriemia. Los tratamientos son locales, tratando de focalizar la infección, usamos antisépticos locales, sulfaplata y otros, que los cirujanos plásticos usan para esterilizar la herida. Antibióticos parenterales y locales, usamos aerosoles, líquidos sobre las heridas y antibióticos parenterales, y antibióticos con espectro más amplio para combatir de dentro para afuera y de fuera para adentro. Local, fuera para adentro, parenteral, dentro para afuera. Curas quirúrgicas, miro que algo está mal, es una escala media sucia, media fea, la tengo que levantar, retirar y sacar y limpiar. Medidas de bioseguridad,
como marciano que entra para tratar a estos pacientes. No solo el médico, la enfermera, la auxiliar, la que da la comida, todo. La nutrición, nutrición enteral y parenteral es un síndrome hipercatabólico, que usted debe considerar darle de comer por sondas o por transporte necesario. Y la descontaminación intestinal selectiva es de cajón. ¿Sí? Entonces, la menos. Hemos acabado. Ya.